Okay, hello everybody. Thank you for coming. Thank you for joining through your English class. It's so nice to be with you for this beautiful Friday. Well, let's see. We're going to begin. Maybe you remember yesterday we were talking about the vertical for this week, and it's in Psalm 75:5. And the Lord said to us, "Do not lift your horns against heaven. Do not speak so defiantly." Well, in this case, the word is don't brag. ¿Verdad? El día de ayer estuvimos presentando este versículo, ¿verdad? Que nos hace meditar respecto a no presumir o no alardear. El término en inglés es brag, brag. Y ya que estuvimos estudiando un poco respecto de las vocales del inglés, claro, en esta palabra, en la palabra brag, en esa A, acá, encontraríamos el sonido ¿Recuerdan ese sonido que parece una mezcla de una A con una E? Pues es el que se encontraría precisamente en esta palabra, en brag. Well, don't brag. Voy a dejar hasta acá esta parte de la reflexión porque me interesa que avancemos un poquito con la temática que tenemos o que estamos desarrollando, digamos, respecto del alfabeto fonético internacional. Recordarán que estamos en la page number 4, ahí nos quedamos ayer, y veíamos lo que es el aparato fonador, que decíamos, bueno, aunque no es una clase de anatomía propiamente, pero es importante conocer cuáles son los elementos que permiten que podamos hablar, que podamos articular sonidos, pero de acuerdo al IPA, hay ciertas características que un fonema debe de tener. Y de eso vamos a profundizar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar respecto de esas características, donde se ubican, pensando, claro, en English, en el idioma inglés. Las características de un fonema se definen en su punto de articulación, su modo o forma de articulación y su sonoridad. Aquí vamos a comenzar a ver ciertos términos que poco a poco se nos van a volver familiares, ¿verdad? El punto de articulación tiene que ver con la zona, el órgano, digamos, dentro de nuestra boca en donde se articula, ¿verdad? Ahí hablamos de los teeth, hablamos de los dientes, hablamos de los lips, de los labios. Podemos hablar, pues claro, de otras partes más internas de la boca, como lo es el palato, ¿verdad? Podemos hablar del alvéolo, que quizás sean términos que no conocemos mucho, o si los hemos estudiado, no los recordamos quizás en este momento. El modo de articulación, pues, es la forma en la que se hace un movimiento interno, digamos, en nuestro aparato fonador para sacar el sonido. Y por último, la sonoridad tiene que ver con las cuerdas vocales. Si hay paso o no de solo de aire, eso decimos que es un sonido sordo. Quizás se nos haga un poco extraño el término, decir un sonido sordo o una vocal o una consonante sorda, por así decirla. Pero vamos a entender poco a poco de dónde vienen esos nombres y por qué es que se les llaman así. Pero para ello yo creo que lo ideal es ver un diagrama para entender mejor esto. Entonces, en la page number 5 vamos a encontrar acá un diagrama de una vista lateral, digamos, de una persona. Vea, como que nos pongamos así de lado y podamos ver los elementos del aparato fonador. Bueno, es obvio, la nariz forma parte del aparato fonador y es donde inhalamos el aire. Hay sonidos que exclusivamente se dice que son nasales. Son nasales porque, por así decirlo, la fuerza de la voz va a recaer sobre la nariz o sobre la cavidad nasal, sobre esta área. Sonidos como para la N o para la M son sonidos que tienen que ver mucho con la parte nasal. Por otro lado, ¿verdad? Estaríamos hablando ya de la cavidad bucal, es decir, nosotros debemos distinguir la cavidad nasal y la cavidad bucal. Esta es nuestra cavidad nasal y esta es la cavidad bucal. Al final de cuentas, recordemos que estas se unen en la zona que conocemos como la throat o la tráquea. Em,
Pero vamos viendo algunas cosas, ¿verdad? Y eso nos va a servir quizás para entender mejor cuál es la importancia del alfabeto fonético internacional y por qué es que vamos a hacer énfasis en conocerlo. Por ejemplo, se nos ubica acá en red color, miren, en color rojo se nos dice que en los labios podemos articular consonantes y las consonantes que se articulan labiales o bilabiales son estas que están acá. La P, la B, la M y la W. Todas estas son consonantes que se hacen con los dos labios. Y aquí hay algunas palabras de ejemplo en donde se utiliza esa consonante. La B, la y la porque los labios aquí se redondean, pero se unen. Entonces, en todos estos estamos hablando de consonantes bilabiales. Cuando decimos spy, baby, man, would, estaríamos precisamente ante consonantes bilabiales. Ok, bien, esa es la primera parte, pero quiero que vean lo siguiente y que nos vayamos ubicando. Si nos vamos a la tabla del alfabeto fonético que estuvimos viendo ayer vimos un poquito de las, quizás nos concentramos más en las vocales, hoy vamos a hablar un poco más de las consonantes, de las consonantes. Entonces, quiero que el diagrama, que tengan en mente el diagrama que está en el material y esto que está acá. Acabamos de hablar de los sonidos labiales. Esa es la posición, es donde se articula el sonido. Son estos, miren. Y aquí está la P, aquí está la P, aquí está la B, aquí está la M. Claro, en el inglés solo aparecen estas tres. Ya estarán diciendo unos ahí, la W no la vemos ahí. ¿Y qué pasó con la W? Bueno, con la W hay un rollo y es que a pesar de que la W o W, como se le quiera llamar, em, es una consonante, en el inglés realmente es un sonido de una vocal. Es igual que en el idioma portugués. En el portugués la W suena como una vocal también. Entonces no está aquí, curiosamente. La vamos a encontrar a lo que nosotros conocemos como la W, es esto que está aquí, miren. Uh, Esa es la W que nosotros conocemos. Em, que en el inglés suena como una U prolongada, ¿verdad? O una U un poco más larga. Eh, pero bien, tenemos tres. Pa, pa, a pa, ba pa, a y ba, ma. ma, a ma, Estas tienen sus características. Su posición es bilabial, pero su forma de articulación o su manera de articulación, estos se llaman plosive o son, digamos, oclusivas, es el término que se usa en español, y estas, miren, son nasal. O sea, todas las que se encuentran acá. Creo que ayer les mencionaba la idea de que el alfabeto fonético internacional es como una tabla periódica. Entonces, usted comienza a hacer como un match entre las columnas, ¿verdad? Entre las columns y las rows y las filas. Entonces, cuando usted va haciendo ese match, va descubriendo ahí las características. Vea, esto es bilabial, pero es oclusivo o plosive, y aquí están estas dos. Todas estas son plosive en realidad. Todas estas que van acá en ese renglón son nasales, pero quiero que me entiendan que se forma ese entrecruzamiento entre esto y esto. Y después se va a la siguiente característica, que es si hay vibración de las cuerdas vocales o no. Cuando hay vibración, entonces hacemos, por ejemplo, lo que está a la derecha, eso es otra cosa importante. Todas las consonantes que están del lado derecho, pueden ver que aquí hay varios pares. Miren, la P está con la B, la T está con la D, la S y la Z, llamémosla ahorita, aunque ya vamos a ver que no se llama así, están a la par. La F y la V están a la par. Todas estas están a la par. Lo que significa es que esas consonantes tienen la misma posición para articularse y tienen el mismo modo o manera de articulación. Pero lo que las diferencia es la sonoridad. En inglés, el término es voiced and unvoiced. Ese es el término que se utiliza. Voiced. De hecho, está aquí la palabra. Miren, voiced consonant y las otras son las unvoiced consonant.
Si traducimos voiced significa consonante con voz. Y si traducimos unvoiced es sin voz. Pero cuando escuchamos eso, consonante con voz y consonante sin voz, nos deja un poquito como extraviados. Porque diría, mire, que la voz no siempre está ahí. Ok, the, the vocal cords, las cuerdas vocales son nuestra caja de voz, nuestra caja de sonidos. Me imagino que más de alguna vez han visto la película de La Sirenita, de la Ariel, y recordarán aquella escena donde Ariel le vende su voz de sirena a Úrsula y se la intercambia por poder caminar. Y notarán, ¿verdad? En la animación de Disney que hay algo que se desprende, ¿verdad? Como que fuera como un espíritu o algo que se desprende de la garganta de Ariel y la toma Úrsula, ¿verdad? Y ya canta como ella. Esa es su voz, ¿verdad? Es una referencia precisamente a las cuerdas vocales. Eh, las cuerdas vocales no solo sirven para hacer los sonidos vocales, sirven para hacer los sonidos consonantes vibrantes. Todo consonante vibrante es con voz y por eso es que se utiliza el término sonoro. El término sonoro es porque es un sonido fuerte, en cambio las otras no. Por ejemplo, si yo articulo la ba, ba, se escucha más fuerte que decir esto es solo como una explosión nada más. No tiene vibración, solo dejamos salir el aire. Bien, entonces, comprendiendo eso, se darán cuenta que este diagrama está en el mismo orden que la tabla del alfabeto fonético internacional. O sea, aquí van primero las bilabiales, luego van las labiodentales, luego van las interdentales, luego van las alveolares, posalveolares, algo que se llama las palatales, las velares y las guturales. Em, Esto es exclusivo del inglés. O sea, este diagrama nos trata de enseñar una consonante con una palabra, ¿verdad? Perteneciente a cada una de las zonas en donde se emiten sonidos. Entonces, si vamos de la entrada, digamos, de nuestro aparato fonador, lo primero en nuestro aparato fonador que nos permite generar sonidos son los lips, son los labios. ¿Ve? ¿Qué sonidos se encuentran ahí? La P, la B, la M y la W. Ahora, pasamos a lo siguiente que es lo labiodental. Labiodental significa que el labio inferior, ¿ya? Este, se roza con los dientes superiores. Hacemos este movimiento. Ese movimiento es el que corresponde a lo que sería o los sonidos, mejor dicho, que vamos a conocer como labiodentales. ¿Ya? Solo hay dos, ya se dieron cuenta, es la F y la D. Miren, F, D. Nótese la diferencia entre decir esta B, miren, si alguna vez usted decía, mire, a mí me han puesto a hacer spelling bee, me han puesto a hacer deletreo de palabras en inglés, pero yo no entiendo cuál es la diferencia entre esta y esta porque las dos suenan igual. No suenan igual, suenan parecido. Para decir esta, usted tiene que decir bee, juntando los dos labios. Bee, bee. Esta no, esta debe de rozar su labio inferior con los dientes superiores, es decir, bee, bee. ¿Noten la diferencia? B, D, B, D. Ok, bien. Tenemos aquí dos palabras. Tenemos full y very. Full y very. Miren, full y very. Full, very. Entonces tenemos, solo se sopla, es la F, y se hace vibración. Entonces, si vamos a la tabla, la del alfabeto fonético internacional, es este par, miren, la F y la V. Affa, Y ava, recuerden que aquí están con un sonido de una A
para que sea más fácil para nosotros comprender el sonido de la consonante, porque a veces al escuchar la consonante sola, quizás no la alcanzamos a comprender. Entonces, en la tabla aparece con una vocal A para entenderla mejor. ¿Qué estaríamos acá? Bueno, estaríamos en presencia de las consonantes labiodentales, esa es la posición, y que son fricativas. En inglés es fricative. Cuando hablamos de un sonido fricativo es que hay fricción de aire. Es decir, que para sacar esos sonidos es como que el aire que viene de nuestros pulmones friccionara, ¿verdad? En nuestra cavidad bucal. Ya, por eso, fa, fa, y decimos va, va. Son el par de sonidos. Entonces, esta es la unvoiced, es la sin voz, y esta es la voiced, es la vibrante. Entonces, vayan tomando en cuenta eso, que siempre está ese par. Las vamos a ver siempre juntas, o sea, estas consonantes comparten algo juntos. La P y la B comparten una posición, comparten una forma de articulación, pero se diferencian en el tercer paso. La F y la V igual, la F y la B igual, o sea, tienen esa diferencia. Están en el mismo lugar, están en el mismo sitio, pero se diferencian en la vibración de las vocal cords. Ok, y ahora vamos a uno especial del inglés, ¿ya? Porque este sonido no es exclusivo del inglés, pero sí es muy, muy importante. Y es el sonido TH. Normalmente le llamamos el sonido TH del inglés. El sonido TH del inglés se encuentra en la zona interdental. Interdental significa que vamos a necesitar nuestros dientes superiores e inferiores más la tongue, es decir, la lengua. Y la posición de los sonidos interdentales es sacar la lengua y ponerla en medio de los dientes. De esa manera. Esa es la posición. Ahora, el siguiente paso es el que cambia. ¿Vea? Porque en el siguiente paso uno va a ser con vibración y otro va a ser sin vibración. Curiosamente, para el sonido sin vibración se utiliza un símbolo, ¿verdad? Que se usa también en las matemáticas, ¿verdad? Quizás eh, cuando estudien ángulos de matemáticas van a ver que esto se llama el ángulo θ. Miren, debe ser θ, así. Los profesores de matemáticas dicen el ángulo θ, ¿verdad? Con dos T, pero en realidad debería ser θ. ¿Verdad? Es el sonido que se debe de hacer porque por eso se utiliza este símbolo, porque es el nombre que tiene, ese símbolo a partir del griego. Y es algo como "th, th". El sonido vibrante se distingue del que es solo soplado. Es decir, si yo hago esto es nada más así. Y si yo hago el vibrante, que es este, es "th, th". Tha, a tha, tha, a tha, tha, a tha. Ok, de hecho, aquí tendría que mencionar algo. Eh, Quizás hemos escuchado algunas veces un reclamo que tienen los españoles hacia el español latinoamericano. Vea, y es que vienen los tíos españoletes, ¿verdad? Y nos dice, es que vosotros no distinguís entre la Z y la S. Y ellos marcan la Z. El sonido de la Z española o las Z, digamos, del castellano es este, precisamente. O sea, cuando un español nos menciona, qué sé yo, alguien que se llame, nosotros tenemos el apellido Celaya, nosotros decimos Celaya, vea así, pero un español lo leería o nos diría Celaya, Celaya. Este es el sonido precisamente que utilizan ellos. Por eso les decía, no es exclusivo del inglés, pero tampoco es nuestro, por lo menos no en el español latinoamericano, pero sí, ¿verdad? En el castellano sí se usa este sonido. Ahora, platiquemos un momento respecto de ese otro. Si ustedes ven ese símbolo, ¿verdad? Y si lo pudiésemos quizás agrandar, van a darse cuenta que es como una especie de una letra D, miren, como que fuese una letra D así inclinada y que tiene una rayita aquí arriba. Es porque en este caso la TH vibrante suena parecido a una letra D, pero no es igual. Suena parecido, pero no es igual.
Bien, posiblemente a usted ha escuchado a veces una de las cosas que utilizan los teachers para enseñarnos la diferencia entre las dos TH, entre la TH voiced y la TH unvoiced, es decirnos, mire, esta suena como que es una T y esta suena como que es una D. Bien. Y si vamos en esa idea, pues más o menos nos sale el sonido. Vea, porque si vamos a decir palabras como las que están aquí, entonces decimos through, through. Y aquí diríamos bread, bread. Miren, through, through, bread, bread. Entonces tenemos eso. O por ejemplo, quizás palabras más comunes, como por ejemplo cuando decimos, hey, he is my brother, my brother. Estaríamos vibrando. Entonces ahí estaríamos con otro par. Nótese como en la primera teníamos cuatro y ahora sumamos aquí otros cuatro más, de dos en dos. Van por pares. Y hoy vamos a hablar de la zona en donde se encuentran la mayor parte de sonidos del idioma inglés. Y no solo del inglés, de la mayoría de idiomas, la región alveolar es sumamente importante para la mayoría de idiomas. Quizás no conozcamos, porque cuando escuchamos, y bueno, ¿y qué es el alvéolo? Decimos nosotros. Bueno, nos perdemos, ¿verdad? ¿Qué es la región alveolar? Pero debemos de ubicarlo. Por eso les decía, si usted quiere aprender a tocar guitarra, tiene que conocer las partes de una guitarra. Tiene que conocer cuántas cuerdas tiene que conocer dónde están los trastos, tiene que conocer, digamos, en dónde va a ubicar sus dedos para sacar ciertas notas, o se tiene que aprender las escalas, o se va a aprender los acordes para poder tocar la música. Lo mismo es con nuestro aparato fonador. Si yo no conozco dónde están las partes que permiten articular un sonido, pues se me va a hacer complicado. Yeah. It's going to be very difficult to get English speaking in the correct way if you don't know where that sound comes from. Okay, let's go for it. Vamos a ver. Este diagrama está bastante interesante porque los colores creo que nos ubican mucho mejor en las regiones. El alvéolo es una protuberancia, es como un pedazo de carne que usted tiene dentro de su boca. Si usted roza su lengua aquí, va a sentir sus dientes y donde terminan sus dientes están las encías. Y despuésito de la encía, acá, usted va a sentir una zona rugosa. Vea, cuando me refiero a que es una zona rugosa, es que si usted pasa la lengua, no va a sentir que es liso, va a sentir que hay como unos canalitos. Eso es precisamente el alvéolo. ¿Bien? El alvéolo es esta región. No es muy largo, porque si nos pasamos un poquito, ahí hay un desnivel y yo les invitaría a que hagan eso ahorita, ¿verdad? Ahí en su casita, rocen su lengua desde los dientes superiores hacia atrás. Traten de llevar así la lengua desde acá y mover y reconocer las partes internas de su boca. Normalmente nosotros le llamamos a esto al cielo de la boca, pero en realmente está dividido en varias partes, en varias zonas. Y la primera zona que vamos a destacar ese día es el alvéolo. La región alveolar agrupa un buen número de sonidos. Pueden ver que aquí está la ts, está la t de chap, está la z de yad, está la s, la s silbante de zad, sad, está la s vibrante y aquí es donde viene el meollo del asunto. Usted y yo toda la vida le hemos llamado a esto la z, pero realmente la Z en el alfabeto fonético internacional es este sonido. Este sonido no es la Z que usted y yo conocemos. Esto es una S vibrante, así creo que le podemos conocer mejor. Y sí, claro, se utiliza en la Z del inglés, ¿verdad? Que es la Z. Por eso es que es diferente la Z del inglés a la del español. Ya no suenan iguales. Por eso esto, miren, es zebra. Zebra. Con con esa vibración. Entonces, esta solo es s y esta es z. Entonces, tenemos ahí también eso. Ayer hablábamos de la eres. Y miren, aquí se encuentra la eres suave. Pero aquí, cuidadito con esto. Cuidadito con esto. Esta palabra
tiene varias pronunciaciones. Eh, por ejemplo, en inglés neutro, ¿verdad? Podríamos pronunciarlo como butter. ¿Ya? Bien, pero si nos vamos a un inglés estadounidense, los estadounidenses tienen una subregla que se conoce como la T en medio de vocales. Como en este caso, hay dos T que están en medio de vocales. Entonces, lo que hacen los estadounidenses es reemplazar por algo que se conoce como la flap T. Algunos la hacen como una D y otros la hacen como que fuera una R suave. Existen, digamos, esas dos maneras. Entonces, ahí es donde usted escucha que para decir mantequilla, los estadounidenses, los gringos, dicen butter, butter. No dicen butter, sino que dicen butter. Cambian el sonido porque esto está enfocado a inglés americano. Y a eso agréguenle todavía que existe la situación de que los británicos, por ejemplo, lo dicen de otra manera. Un británico esto no los va a decir como, hey, it's the butter, butter, porque tienen un su rollo de no pronunciar las R's al final. Ok, bien, entonces esta es como la R del español. Pero hay más, we have more. For example, we have the letter N. Tenemos la N, por ejemplo, de nope. Y tenemos por último la L, de light. Ok, entonces, nótese todos estos y si nos vamos a la tablita, pues ahí los vamos a encontrar. ¿Dónde estamos? En la región alveolar. Bien, entonces, quiero que en la clase de hoy quede claro que todo lo que usted está viendo aquí es como el orden de su aparato fonador. Es el orden, digamos, de que tiene nuestra boca en términos de sus funciones para ejercer sonidos. Comenzamos con los labios, luego los labios y los dientes, la parte interdental y ahora vamos a la zona alveolar. Vamos desde acá afuera hacia adentro, in our mouths, dentro de nuestras bocas. Entonces, miren, aquí está la T y la D, claro, ¿verdad? La ts, la z, ts, z. Ahí están los dos sonidos. Está la N, es nasal. Ya está esta que es la ra, la R suave. Esta no está ahí porque esta es solo del español en este caso. Es la R fuerte. Bueno, no solo del español. El idioma Dutch, el alemán, lo utiliza también. ¿Vea? Pero en el inglés esto no existe. ¿Vea? Y luego miren, están las dos. ¿Vea? La S silbante Sa, o asa. voiced o sin voz o sorda. Y está la S vibrante. Za, aza. Z, z. Y por último está la L. La, ala. Pero yo le agregaría al diagrama que acabamos de estar viendo, yo le agregaría esta, que es la R aproximante, que se usa mucho en el inglés estadounidense. Es ese sonido que veíamos ayer que yo les decía que es como "rrr, rrr, rrr". Es este de acá. Ra, ara. Ahí le agregan la vocal A y entonces tiene más sentido entender el sonido, ¿verdad? Ya con la vocal a la par. Ok, entonces, ¿qué es eso? La región alveolar. ¿Qué es el alvéolo? Repito, es esa rugosidad de carne que tenemos después o donde termina, aquí están nuestros dientes, entonces donde terminan los dientes, allí tenemos esa rugosidad. Ahora, si usted me sigue con el ejercicio que les acabo de decir, vea, esto de hacer esto así, entonces llegaremos a lo siguiente, que es la región postalveolar. En la región postalveolar, aquí aparece, por ejemplo, sonidos como la R, esa sería la R del español, pero eh, realmente, por ejemplo, cuando decimos eso no es red, ¿ya? Porque si fuera r, diríamos red, y no se pronuncia así. Esto se pronuncia red, red, o sea, yo aquí sí creo que a ese diagrama le haría un pequeño cambio. Por lo menos yo considero que ese sonido no va aquí. Aquí quizás sí van estos dos, pero este no. Este más bien sería la R aproximante. Esa es la que yo preferiría que se utilizase acá. Pero
Algunos consideran que es como una R fuerte, pero en la práctica usted va a escuchar que la mayoría de estadounidenses no le van a decir eso como red, así, porque esa es la R fuerte. Quizás le digan como R suave, red, red, pero es más bien una R aproximante, que es red, red. Ok, dejando fuera de eso, vienen un par que son sumamente importantes en el inglés. Tenemos el sonido H, este símbolo que parece como una S alargada. En matemáticas, este símbolo se utiliza para las integrales, ¿verdad? En el área de cálculo. Pero aquí, en lingüística, aquí en fonética, para nosotros, miren, va a representar la SH, ¿verdad? Eso es lo que va a representar, la SH. Sh, sh, es el sonido SH. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, en should. Should. El sonido que va a la par de este es el sonido edge. Miren, ese se llama edge y ese se llama edge. Los nombres poco a poco nos los vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Ahorita no se me preocupen, no se sientan aturdidos por los nombres de estas cosas. Poco a poco, a medida practiquemos, los vamos a ir aprendiendo. Y recuerden que al final de cuentas, lo importante quizás no es saberse los nombres. Lo importante es reconocer los sonidos, que es de lo que vamos detrás. Entonces, este par son los sonidos postalveolares. Y miren, ahí es donde yo les digo, no estoy muy de acuerdo con el diagrama que estamos viendo, pero ahí está el diagrama. Porque en la región posalveolar solo están estos dos. Miren, no hay más. Aquí no hay. La R esta que nos está mostrando ahí en red es de la región alveolar, no es de la posalveolar. Aquí está el sonido sha, ¿bien? sha, La SH. asha, Y aquí está el sonido y, ya. ja, aja, Sonido vibrante. Aquí se ve mucho mejor o se aprecia mucho mejor la diferencia entre un sonido sordo o silbante sha, asha, y un sonido vibrante. ja, aja, Entonces, miren qué curioso. Y es que la letra S, como vamos a estudiar, vaya, aquí ya habíamos dicho, miren, estos pueden ser sonidos para la letra S. Decíamos la S silbante y la S vibrante, pero se agregan otros dos sonidos más para la letra S, que son estos de acá. O sea, en el inglés encontramos a la letra S con cuatro sonidos diferentes y debemos saber en qué momento se usa uno u otro. Por ejemplo, aquí es el sonido SH, should. Pero miren, esto no se debe leer como Asia, no es sh, es ella. Miren, ella, ella. ¿Ok? Con y, ella, ella. Muy diferente. No es una S, sino que es este sonido y, y. Este sonido, ¿se acuerdan cuando hicimos un ejercicio y yo les decía, miren, ¿cómo se dice televisión en inglés? Y muchos dijeron television. Y les dije, fíjense que no es así. Se dice television, television. Es este mismo sonido que aparece en la S. Bueno, siguiendo está la región palatal, está la región velar y la región glotal o gutural. Cuidadito con esto. Esto no es una J, no es la J que usted y yo conocemos del español. En el español a nosotros nos enseñaron la jajejijoju. El problema con la jajejijoju es que en el español la J le robó los sonidos a la H. A nosotros se nos ha acostumbrado a decir que la H es muda. Sin embargo, por lo menos aquí en El Salvador, cuando vamos a un lugar y vemos una puerta y usted ve esto en la puerta, ve esta palabra en la puerta, aquí nosotros decimos jale, eh, pero según el español debería ser ale, porque la H es muda. Esto es bien importante porque sucede que la H es un sonido glotal que tiene el sonido que nosotros hacemos con la jajejijoju. ha, aha, Este sonido
realmente pertenece a la H. En el inglés la H no es muda, la H tiene sonido. Por eso decimos hello como una J. Por eso decimos happy como con una J, porque hay un sonido propio para la H. Ahora, lo que usted está viendo ahí en esa tabla que tiene la forma de la J del español es este sonido palatal, es este de acá. Este sonido es curioso, ¿verdad? Porque pertenece a es una especie de I realmente. Ya, allá, ya, allá. Algunos lo asemejan a a la Y. O sea, la Y, cuando en el español la Y cumple la función no de consonante, sino de una vocal. Bien, y quizás de esto en otra ocasión vamos a hablar un poco más de qué pasó con la J en el español, de dónde nos vino. Porque si usted le pone atención, lo que sucede es que la J es una especie de I. ¿Ya? Por eso tiene hasta el palito. Si usted le quita la colita de abajo, se da cuenta que realmente es una I, que cambió un poquito de forma. ¿Ve? Entonces, en el inglés la vamos a usar mucho. Vea, por ejemplo, aquí está para la palabra yes. Miren, yes. Y claro, está en una Y. Luego tenemos sonidos como la K, que es en la región velar. La región velar, el velo, es la zona, digamos, que divide la cavidad nasal, ¿verdad? Aquí donde baja el aire, de la cavidad bucal. Se llama velo o región velar porque tiene la propiedad de cerrarse. O sea, cuando este músculo se mueve, se puede cerrar o contraer acá el paso de aire. Si yo le digo a usted, mire, deje de respirar, detenga el aire, usted va a hacer algo como así. Esa fuerza hace que el velo se mueva y se cierre aquí como el paso de aire. Ahí se encuentran sonidos como la letra K, la G y el sonido de la NG. Por ejemplo, catch, go, zing, son sonidos velares. Bien, y hay un sonido más glotal que a veces se utiliza en el inglés, también se utiliza en el alemán. Ese sonido es, si usted lo ve, usted va a decir, mire, parece el símbolo de interrogación, esto que está acá. Ah, ah, ah. Como cuando hacemos uh, uh, uh. Por eso incluso esta ni siquiera, diría yo, es una palabra, miren. Cuando hacen ¿ve? Los sonidos así, Entonces hacemos ese como ese sostenimiento, digamos, del sonido, es donde se encuentra. Well, time is over. Se me terminó el tiempo, ¿verdad? Espero haber dejado claro esto porque para la siguiente clase vamos a trabajar ya con otra situación, ¿verdad? Donde vamos a hacer un poco de más practice. Okay, everybody, that's going to be all. Nos despedimos y nos vemos until Thursdays, hasta el día jueves. Goodbye, take care. Bye. Thank you. Goodbye, Bye. everybody. Have a good one. Take care. Thank you. Goodbye. Thank you so much.